Bueno, voy a hacer una de las cosas que más me gusta en la vida. Es predicar la palabra. Fuimos llamados, mi esposa y yo, para ser ministros del Evangelio hace 45 años. Y cuando me miro al espejo, digo, Miguel, estás igual. Igual que otros viejos. La verdad que no hemos hecho otra cosa en nuestra vida más que vivir para el Señor, más que servirlo, honrarlo. Y hemos tenido la linda oportunidad de hacerlo en muchos lugares. Y los 45 años que se han ido de matrimonio y de servicio al Señor, porque a los 2 meses de haber iniciado nuestra carrera de matrimonio, iniciamos estableciendo iglesias, obras en diferentes partes de nuestro país. Y también aquí tenemos raíces, hermanos. Nos sentimos tan contentos, tan complacidos de poder estar con ustedes, de volver a verles a algunos y de conocer a otros. Hemos estado en alguna otra iglesia y me he encontrado con algunas personas que nos han dicho, tú me bautizaste, tú me condujiste a Jesús. Y eso es emocionante. Y yo puedo decir como Juan al escribir una de sus cartas, me gozo de que mis hijos aún anden en la verdad. Así que damos un aplauso al Señor, porque solo Él nos puede sostener. Y estoy pisando un lugar donde se bautizaron muchas personas entonces. Este lugar fue impactado por la gloria de Dios en aquellos años, en la década de los 80, los 90, y creo que sigue siendo impactado, porque creemos que la gloria de Dios permanece en su casa, en sus hijos me refiero, en su iglesia. Las casas son y no son, pero nosotros somos la habitación de Dios. Amén. Cualquier día cambiamos esta casa, cualquier día nos vamos a otra, y Dios tiene cosas nuevas que darnos, pero la iglesia del Señor es esta, eres tú y soy yo. Y por donde caminamos, por donde vamos, la gloria de Dios debe estar en nuestra vida, ¿de acuerdo? Así que, bueno, mi esposa ya les saludó. Gracias amor, hay 2 salmos, bueno 3, hay 3 salmos, 112, 127 y 128, que tienen una fragancia especial al hablar de la familia, del hombre justo, del hombre que teme a Dios, de la mujer que teme a Dios, de los hijos y las generaciones. Y creamos, hermanos, que Dios, que nos ha dado hijos, guardará nuestras generaciones para Él. ¿Sí lo creen? Y ustedes, algunos que están pidiendo por sus hijos, yo aconsejo mucho a los padres, cuando oren pidiendo por sus hijos, no oren con angustia. Descansen en Dios, reposen en Dios. Díganle al Señor, mis hijos ya están en tus manos. Yo no puedo salvarlos. ¿Alguien ha podido salvar a su hijo? Nadie. Jesús, quien alcanzó nuestra vida, va a alcanzarlos a ellos. Y Él nos ha dado promesa y nosotros vamos a ver la gloria de Dios en el cumplimiento de esas promesas por nuestras generaciones. ¿Amén? ¿Sí lo creen? Por nuestras generaciones. No sé si veamos bisnietos o tataranietos, yo qué sé. Si a Dios le place darnos vida en abundancia, digo años, porque vida en abundancia tenemos años, pero si así es, vamos a ver generaciones y las vamos a ver en Cristo. No lo encuentro muy seguro. Los vamos a ver en Jesús. Los vamos a ver en Jesús. Aleluya. Bueno, el tema de la familia para mí es uno de los temas más exquisitos en mi temario de predicaciones. Pero hoy no voy a hablar de la familia. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que viene en mi corazón estos días, todo este tiempo. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 12, los versículos 14 y 15. Vamos a encontrar en estos versículos 3 pilares que sostienen la vida abundante en Cristo. Porque la vida que vivimos en Jesús debe ser una vida abundante. Hebreos 12,
versículos 14 y 15. ¿Estamos listos para leerlo? Bueno, dice así, Hebreos 12, versículos 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Quiero volver a leerlo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Padre, te damos gracias por esta tu palabra escrita, herencia tuya para nosotros, un regalo especial para nuestra vida. Gracias porque podemos acudir a ella en todo tiempo. Ella nos instruye, nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos prepara para el ministerio y para toda obra buena. Tu palabra es viva y es eficaz, que ha penetrado la mente, el alma, el espíritu nuestro hasta los tuétanos de nuestros huesos y ha hecho y ha cumplido tu propósito en nosotros. Gracias porque por tu palabra es que te conocemos. Porque el Espíritu Santo trajo a nosotros luz para conocer tu palabra, para ver la verdad y para llevarla al corazón. Queremos hoy, amado Espíritu Santo, ser enseñados por ti. Por esa razón te pido, inúndanos de tu presencia, de tu celo especial, porque tu palabra requiere tu presencia. En el nombre de Jesús, quien es glorificado entre nosotros. Amén y amén. Una de las cosas importantes en la vida cristiana es permanecer. Y permanecer bien. No a nuestra manera. Hay proyectos de cristianismo, hay argumentos dentro del cristianismo, hay facetas, hay cosas que nos enseñan de cómo se puede vivir el cristianismo. Hay un cristianismo muy light, hay un cristianismo sin mucho compromiso, hay un cristianismo muy legalista a veces, muy fuerte, muy pesado, pero hay un cristianismo que yo lo llamo bíblico. Y que si examinamos las Escrituras, ellas nos van a enseñar cómo vivir a Jesús, cómo ser como Jesús en esta tierra. Y simultáneamente ir preparándonos para el encuentro que nosotros vamos a tener con Jesús un día. Porque vamos a encontrarnos con Él para siempre. ¿De acuerdo? ¿Cuántos esperan al Señor? Yo lo espero. Aunque hay unas teologías que dicen que no, que son un tema que solo se escribió 2 o 3 cosas dentro de la Biblia, no hay por qué creerlo. Pero yo sigo creyendo a lo arcaico. Yo sigo creyendo que Jesús viene por la iglesia, que seremos arrebatados, llevados a su presencia. Pero la Biblia nos condiciona, establece ciertas normas. Y yo los he llamado aquí, viendo este texto o estos 2 textos, 3 pilares importantes que si los aseguramos, si nos mantenemos en ellos, vamos a disfrutar de una vida abundante en el Señor. ¿Abundante de qué? Bueno, a veces de luchas, ¿verdad? ¿Cuántos creen que la vida cristiana tiene como gajes de ella la batalla, la lucha, la prueba, la tribulación, los momentos críticos, la enfermedad, la escasez por momentos? Yo qué sé, tantas cosas que negativamente podemos vivir. Pero aún en ellas nosotros nos gozamos. Porque la Biblia, el apóstol Pedro es un especialista en decirnos que debemos regocijarnos de participar con Cristo en las tribulaciones. Pablo también habla que a la gloria de Dios un día llegaremos habiendo pasado por muchas tribulaciones. Y que nuestra fe, que es más valiosa y más preciosa que el oro, dice Pedro, debe ser probada. ¿Y de qué manera?
tiene que ser probada. Pues bien, aún en medio de esas circunstancias vamos a permanecer y vamos a tener una vida abundante. Sí, de dificultades, pero creo firmemente que la abundancia de la gloria de Dios, la abundancia de la presencia de Dios, la abundancia de las riquezas de Dios, porque es un tesoro. Uno abre ese tesoro y se encuentra con la riqueza de Dios. Cuando uno examina las Escrituras, tiene riqueza en el cielo, tiene riqueza en esta tierra, tiene riqueza donde quiera que esté como hijo de Dios. Ahí está la promesa de Dios cumpliéndose. Es una vida abundante, la vida en Cristo. Cuando leemos Gálatas, que habla del fruto del Espíritu versus las obras de la carne, el fruto del Espíritu hace parte de la riqueza de Dios. Poder experimentar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, disfrutar de eso es riqueza. Mucha gente tiene dinero pero no tiene paz. A veces tienen familia, pero ni comunión tienen con ella. Eso no lo llamo riqueza. Algo se está perdiendo ahí. Pero nosotros tenemos la riqueza de Dios primeramente, su presencia, pero también todo esta abundante manifestación de su amor y su bondad para con nosotros. Disfrutémoslos, porque la vida cristiana es para disfrutarla. Amén, mis hermanos, es para disfrutarla. Yo no comprendo a la gente por qué tiene que vivir amargada, resentida, odiando, aún estando dentro de la iglesia. Si la comunión de la iglesia es para disfrutarla. La comunión con Cristo para disfrutarla. Y esa es la verdadera vida cristiana. A veces hacemos énfasis en mandamientos y en normas y principios y no disfrutamos la vida cristiana. Todo es necesario. Los mandamientos son la plataforma de la vida cristiana. Sin ellos no podemos manifestar nuestro amor a Dios. Pero yo les motivo. Estamos en Cristo. Disfrutemos a Jesús. Porque hemos sido llamados a vivir una vida abundante. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sostiene esa vida? Hay tres cosas aquí muy importantes. Dice el verso 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y luego dice en el 15, mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Vamos a ir desglosando un poquitito. La vida abundante entonces es una experiencia continua de paz, de gozo, no de risa, de gozo. Es una experiencia interna, allá dentro del corazón, así como la paz. La paz no es circunstancial. Yo no tengo paz porque me vaya bien. Yo tengo paz porque Cristo está en mí. Y Cristo siempre está en mí. Yo no dependo de las circunstancias para estar contento, tener gozo o tener paz. Yo puedo estar pasando los momentos más difíciles de la vida, pero tener la paz de Dios en mi corazón. Entonces, esa es la vida preciosa en el Señor. El Señor Jesús nos advierte que en este mundo tendremos aflicciones. Tendremos que enfrentar la enfermedad. Si Jesús no viene antes, la misma muerte. Y son desenlaces duros que yo siempre he dicho, no estamos preparados para ello. Aunque hablamos del cielo. Pero la razón es que esta vida es bonita y todo el mundo quiere vivirla. ¿Cuántos quieren vivir esta vida? Yo la quiero vivir, pero la quiero vivir abundante. La quiero vivir llena de la presencia del Señor. Pero vamos a tener aflicciones. Aún así fuimos advertidos. Juan 16:33, Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es una promesa maravillosa. ¿Vamos a tener aflicción? Sí, lo tenemos. Quizá hoy estamos pasando por un tiempo difícil, que solo Dios conoce en su vida o en su casa, en su hogar. Pero dice Jesús, no se preocupen que yo he vencido el mundo. Yo pasé por lo mismo y yo triunfé. Y la victoria de Jesús es nuestra victoria. La abundante gracia y amor y misericordia de Dios como regalo nos sustenta todos los días. Todos los días. Jesús dijo, Juan 10:10 se escribe,
El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y noten bien la promesa que se hace aquí. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De un lado está nuestro enemigo que quisiera estorbar que podamos disfrutar de esa vida abundante, pero Jesús está en nosotros ayudándonos para que lo podamos disfrutar completamente. Aleluya. Vamos a entrar en materia entonces. El primer pilar que yo encuentro aquí lo define el escritor así: seguid la paz. La paz. ¿Cómo definimos la paz? Alguna vez yo le hacía la pregunta a alguien: ¿para ti qué es paz? Y esa persona me decía: es algo así como no tener problema. Le dije: reprobaste. No, paz no es otra cosa que estar tranquilos, disfrutar de solaz, de quietud, de reposo, de alguien en quien descansar y confiar aún en los tiempos críticos de la vida. El tener paz no significa no tener problemas. ¿Dónde se manifiesta la paz? Cuando la angustia quiere hacerse presente. Cuando el problema pesa sobre nosotros. Cuando nos estresamos. Esta es una vida de mucho estrés, de muchos afanes, del corre de la vida. Y a veces creemos que si yo no estoy en todas las partes, nada sucede bueno. Y Dios quiere enseñarnos que nosotros no somos la clave de esto. La clave de todo esto es Dios, es Él. Que si yo no estoy en la iglesia no funciona. Que si yo no cuido a la familia no funciona. Que si yo no tengo trabajo no funciona. Bueno, pues hay que trabajar, ¿verdad que sí? Pero quiero decir, cuando vengan esos momentos difíciles y cuando yo creo que soy imprescindible, Dios me dice: tú no eres imprescindible. Yo sí, Él sí. Y nunca olvidemos, la paz es tranquilidad de forma sencilla en los momentos difíciles de la vida. Estar en paz con todos, dice el texto, significa no estar resentido con las personas. No sé si ustedes alguna vez han experimentado el resentimiento. A veces se transforma en odio y luego avanza un paso más como con deseo de vengarme, de hacerle sufrir lo que me hizo sufrir. Eso impide tener paz. El Salmo 34, versículos 11 al 14 dice: venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Miren los consejos que da. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Qué hay que hacer con la paz? Buscarla. Invertir para tenerla. Esforzarse para tenerla. Para crearla. Me preocupa mucho que en nuestros tiempos de tantos conflictos y batallas en la vida y entre las naciones y los pueblos, ahora mismo el mundo está en guerra por muchas partes. Y la gente está firmando paz y no pasan 10 minutos y ya han roto lo que han firmado. Porque en el hombre no se puede confiar. Jesús dijo: la paz que yo le doy no es como el mundo la da. La paz de Él es duradera, la paz de Él penetra la mente, la paz de Él supera aún nuestro entendimiento. A veces ni entendemos y no podemos ver ni describir qué es lo que sentimos, pero tenemos paz. Estamos tranquilos. Y la gente a veces nos juzga: eres como despreocupado por la vida, ¿no? Y digo: no soy despreocupado, es que tengo en quién confiar. Yo descanso en mi Señor. Esa paz es importante procurarla. Este pilar de la vida abundante en Cristo está definiendo la necesidad de estar en paz con nuestra gente, con nuestra familia. Suceden cosas entre nosotros a nivel de familia, a nivel de iglesia, que el propósito que tienen es romper y destruir la comunión, la armonía, impedir que podamos vivir en paz, que podamos mirarnos a los ojos con tranquilidad y sonreír o darnos un abrazo con la expresión más sencilla del amor de Dios. Hay que procurar la paz.
Romanos 12, 18, Pablo escribe: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de mí, yo debo procurar estar en paz con los demás. Estar en armonía, en acuerdo, llegar a acuerdos, restaurar, quitar del camino todo aquello que nos estorba a estar juntos o disfrutar de algo en común que es la vida cristiana. ¿Sabe? Me ponía a estudiar este texto o a analizarlo. Dice: si es posible, en cuanto dependa de ti, de mí. Quiere decir que puede haber personas que no quieren la paz conmigo. Y yo no puedo obligar a nadie a tener paz conmigo. Yo quiero tener paz. ¿Cómo la tengo? Más adelante vamos a ver algo muy importante, que es la necesidad de perdonar. Cuando mi corazón perdona, extiende el perdón, libera de culpa a alguien, mi alma se llena de paz. Yo lo procuro. Ahora, si esa persona me dice: no te perdono, ya no es mi problema, es tu problema. Que no quieras perdonarme, que no quieras estar conmigo en paz. Dice aquí: en cuanto dependa de vosotros. Es decir, hay que poner todo sobre el asador y decir: aquí estoy yo, Señor, yo sí quiero la paz y haré todo lo posible porque Él y yo podamos estar bien. Si Él no quiere estar bien conmigo, no lo obligo, pero mi corazón ya está sanado. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Debemos procurar la paz con todos, buscar la paz, seguirla. No olvidemos que la paz para con todos se expresa con aceptación, comprensión, paciencia, mucho amor, amor de Dios. Si nosotros no aceptamos a los demás, jamás podremos estar con ellos. Aceptarlos como son. ¿Quién cambia la vida, el carácter, el temperamento, la forma de ser de una persona? ¿Yo? No. Dios a todos nos pone en un molinito y ahí va haciendo su trabajo. Usa las circunstancias, a veces usa la gente para pisarme los callos y empezar a trabajar mi carácter y mi vida. Eso hace posible, hermanos, que aprendamos a comprender cuando alguien está mal, cuando alguien no viene, cuando alguien se ha desviado. ¿Cómo nos acercamos a esas personas? ¿Con juicio? ¿Con señalamiento? No debiera ser así, aunque es una característica a veces entre nosotros los cristianos. En lugar de ir a tratar de restaurar, queremos juzgar y sentenciar. Y no, ese trabajo no es nuestro. Entonces, cuando queremos tener paz con todos, debemos comprender las circunstancias que viven otras personas. No todos viven como nosotros. ¿Y por qué tienen que vivir como yo? Vamos a vivir todos como Jesús, que es otra cosa. Es lo más interesante. Pablo a los Efesios escribe esto en el capítulo 4, versos 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Paz por todas partes. Hay que trabajarla, hay que luchar por ella, hay que esforzarse, hay que procurarla, hay que incentivarla. Debemos ser hombres y mujeres de paz. Si encontramos a personas discrepando, peleando en sus conflictos y en sus luchas, desde un hogar hasta entre amigos o hermanos en Cristo, nunca debemos ponernos del lado de uno o de otro. Debemos ser imparciales y acercarnos y luchar porque ellos dos puedan estar en paz. ¿De acuerdo? Eso dice la Escritura. Pablo a los Romanos capítulo 14 verso 19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué será lo que sigue o lo que contribuye a la paz? Pues seguramente el perdón, la aceptación, la paciencia, la comprensión. Todo esto contribuye a la paz. El acercamiento, el humillarse muchas veces. Decir: oh, bueno, yo me postro, yo me humillo y voy. No que vaya a reconocer toda la culpa de un problema,
pero sí puedo decir, mi parte es esta, yo quiero reconocerla, yo he fallado en esto. Entonces podremos comprender al otro y luchar por tener una paz mutua. Hay que buscar caminos, tender puentes, ser agentes de paz. No ser reconocidos como los que dividen, los que generan pleitos, más bien los que arreglan los pleitos, los que contribuimos a la paz. Es una exhortación para mantener la armonía entre nosotros. No olviden un salmo que conocemos muy bien, que es el Salmo 133. Dice que es bueno, delicioso que los hermanos habiten juntos y en armonía. Dice, es como esa fragancia buena, agradable del óleo sacerdotal. ¿Han tenido ustedes la oportunidad de mirar en el Antiguo Testamento, allá por Levíticos, Éxodo, cuando el Señor dijo cómo había que hacerse el ungüento del sumo sacerdote? Era con unas fragancias especiales. Nadie más podía usar ese ungüento. Dice, es como el óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Una fragancia tan especial y única que todo el mundo en el pueblo de Israel sabía quién la usaba. Solamente el sacerdote. De tal manera que cuando inhalaban el aroma de aquel perfume decían, ahí está Aarón. Y mire la aplicación tan sencilla que usa esta figura. Si nosotros somos hombres y mujeres de paz, que procuramos la armonía y la paz entre nosotros, de nosotros va a ser expedida una fragancia especial. Y la gente va a decir, ellos son como Cristo. La gente va a decir, me agrada oír a esa persona que viene a restaurar mi vida, a sanar mi corazón, a traer paz a mi alma. Y saben que por donde vayamos, llevamos paz. Olemos a paz. Transpiramos paz. La gente inhala ese olor que se expide de nosotros, de la paz de Dios. Tiene que ser así. Pero ¿qué otra figura usa aquí? Dice que esa armonía es como el rocío de Hermón. Estaba leyendo cómo en Israel hay una montaña, no es muy alta, quizá unos 3,000 y algo de metros sobre el nivel del mar, que es el monte de Hermón. Y tiene varios picos. Y en todo el tiempo esa montaña, ya sea verano o sea invierno, hay nieve. Y quienes conocen el lugar dicen que en los tiempos más áridos y más complicados de calor, de esa montaña desciende un río. Y desciende un vapor especial que cubre y riega la tierra. Eso es lo que está diciendo aquí el escritor. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Qué cosa es como el rocío de Hermón? La armonía, la paz. Donde la paz de Dios a través nuestro llega, hay vida. No solo hay fragancia, hay vida. Y lo que toque un hombre de paz, lo que diga una mujer de paz, produce vida. Porque aquí cierra. Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. No se olviden que si procuramos la paz, la bendición de Dios nunca faltará. Pero si somos, no estamos dispuestos a procurar la paz, si somos indiferentes a ella y nos da igual cómo vivan otras personas, pudiendo ser parte de bendición, vamos a ver un terreno árido que no se puede sembrar, no hay vida. Pero nosotros donde vayamos debemos llevar la paz de Dios. Amén. La iglesia tiene que ser reserva de paz divina sobre esta tierra. ¿Qué piensan? Donde Dios le ha puesto a usted, donde usted trabaja, donde usted estudia, donde usted se mueve 8 horas, 10 horas, en su misma casa, debemos ser personas de paz. Quizá no estemos riendo todo el tiempo, pero cuando actuamos con tranquilidad, con sosiego,
sabiendo que el Señor está en nosotros y va a cumplir propósitos a través de nosotros en otras personas. Nos exhorta a romper, derribar toda barrera que nos pueda estar dividiendo como familia o como iglesia. Esto habla de poner y mirar a Jesús, sonreír de una manera sencilla y sincera, abrazar con sinceridad. Cuando las personas tienen paz, abrazan, se siente que el abrazo es sincero. Como cuando no tienen paz y tienen lo contrario, que es la amargura, la angustia, la desesperación, ellos no quieren abrazar a nadie. ¿No es verdad? Yo quiero estar solo, no intervenga en mi vida, déjeme tranquilo y si me muero, déjeme morir tranquilo. Pero ni tranquilo moriremos cuando no somos personas de paz. Vamos a ver el segundo pilar que hay aquí. Dice, seguid la paz y también la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí ya se pone más crítico. Dice, seguid la paz con todos, pero cuando habla de la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo definimos la santidad? La santidad no es un estado impecable, no es un estado perfecto de vida, porque nadie es perfecto. Ninguna persona, por más espiritual que sea o presuma ser, no es completamente perfecto. ¿Que hemos alcanzado grados de perfección? Sí. Porque yo miro atrás en mi vida y yo no soy el mismo. Mi vida ha cambiado. Mi vida ha sido transformada por la obra del Espíritu Santo, encarnando a Jesús en mí y haciendo que yo ame a Jesús. Y cuando yo expreso mi amor por Jesús, estoy expresando que lo obedezco, que lo honro y que vivo para su agrado. Que mi vida, en mi pensamiento, mis palabras y mis acciones lo honran. Hay niveles. La palabra santo tiene un contexto más de posición, de quién soy ahora para Dios. Pero la santidad y la santificación tienen la connotación de un proceso de cambio, de transformación en la vida. Y eso sí, hay una parte divina, pero también hay una parte que es mía. El segundo pilar de la vida abundante, entonces, es la santidad. Es un estado de vida en el cual se vive para agradar a Dios, apartándose de toda contaminación del pecado y de las corrientes perversas de este mundo. Hay que tomar decisiones. Ese es mi trabajo, es mi responsabilidad. Es un estado de vida de pureza, de limpieza, de higiene espiritual continuo, que vamos alcanzando en la medida que aceptamos obedecer la palabra de Dios. En la medida que yo creo la palabra, la aplico a mi vida, yo me santifico. Mi vida es limpiada. Cuando yo obedezco las Escrituras, cuando yo leo en la Biblia que hay ciertas acciones que yo no debo llevar a cabo, hay ciertos pensamientos con los que yo no debo alimentar mi mente, ni ciertas palabras tienen que salir de mí. Cuando yo entiendo eso y pido al Espíritu Santo que me ayude, eso va a dejar de estar en mí. Esos patrones de vida, esa cultura que el mundo, en la que crecí en cierta manera en un mundo sin Dios, yo tengo que aprender a definir qué de esa cultura le agrada a Dios y qué no. Entonces día a día yo me santifico. La segunda carta a los Tesalonicenses 2:13, Pablo escribe: pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que os haya escogido desde el principio para salvación mediante, oiga esto, la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu Santo y la palabra cumplen un propósito en la santificación. Cuando yo leo la Biblia, pero el Espíritu de Dios no está para ayudarme a entenderla y a aplicarla en mí, nunca será efectiva. ¿Cuánta gente lee la Biblia? Pero sus vidas no cambian. No, yo he encontrado personas, en 45, 50 años de vida cristiana, he encontrado gente que habla textos de memoria y te dice cosas muy bonitas y Dios aquí, Dios allá,
pero yo no veo una vida transformada. No veo un estilo de vida renovado. Entonces yo digo, tienen conocimiento, hay letra, pero el Espíritu no ha podido hacer su obra. Noten bien que los discípulos que seguían a Jesús tenían características. Si ustedes leen los evangelios van a encontrar eso. Cuando toman preso al Señor Jesús y lo llevan para juzgarlo, en el patio donde están todos charlando sobre el acontecimiento y más afuera están los discípulos. Y la gente se queda mirando a Pedro y a otros y escuchan la manera que hablaban y seguramente sus movimientos, sus facciones, sus gesticulaciones y cómo se sentaban y yo qué sé qué hablaban. El caso es que la gente los miraba y decía, tú eres como él o tú eres de ellos. Estaban viendo, es decir, la vida de ellos era tan evidente que seguían a Jesús que eso se revelaba, se mostraba. Era sencillo verlo. Pero a veces uno encuentra a la gente hablar de Dios y Dios no está por ninguna parte. Uno encuentra aún en las iglesias cristianas evangélicas un mundo de personas que pueden conocer la Biblia, pero no hay transformación de vida. Entonces, cuando hablamos de santificación por el Espíritu y la palabra, no es otra cosa que el efecto, la consecuencia lógica de que el Espíritu Santo habita un corazón. Entonces hay una vida transformada. Hay una vida renovada. Sus pensamientos son afectados por la palabra. Sus palabras ya no sale por su boca, como Jesús dijo, ¿no? De la abundancia del corazón, habla la boca. Es decir, ¿qué hay aquí? Si hay un corazón transformado, lo que yo hablo suena a transformación. Evidencia la transformación que yo estoy viviendo. Mis acciones públicas, mis acciones secretas, las acciones mías que solo conoce mi familia, las acciones mías que conocen, que trascienden a la gente que me rodea, de cómo es mi vida. A veces creemos que no tiene importancia como yo sea. Sí es importante como yo soy en Cristo. Porque yo si quiero que el mundo sea alcanzado, para que conozca a Jesús, lo glorifique y lo honre, mi vida tiene que ser testimonio, luz y sal para este mundo. Jesús dijo que por nuestras buenas obras los hombres glorificarían a Dios. ¿Cuáles buenas obras? Las obras para las que nosotros fuimos creados y salvados por Él. Es una vida de testimonio, una vida de transformación para su honra y para su gloria. La santificación es un proceso de limpieza y purificación llevado a cabo entonces por el Espíritu Santo y la palabra. Debemos consagrarnos. Yo creo que una decisión que hay que tomar es consagrar la vida al Señor. No solamente conocer a manera de información, sino dejar que el conocimiento llegue al corazón, que transforme la mente, que transforme el corazón, que impacte primero mi propia vida y que yo pueda dejar trascender la presencia del Señor en mi familia. Porque créanme que es nuestra familia la que nos hace un juicio de si somos o no somos. ¿Qué piensan de eso? Inevitable. Si yo profeso un cristianismo, yo digo que soy cristiano, el primer escenario donde voy a afectar, o para bien o para mal, si es verdad o no es verdad, es mi casa. Y a mí me importa, me interesa, es muy valioso para mí que mi vida sea de bendición en mi casa, por una vida transformada, una vida santificada por el Señor. Que no se nos vayan los años viviendo a nuestra manera, porque entonces perdemos el tiempo. No, tenemos que vivir a la manera de Jesús y nuestra casa va a ser bendecida y desde nuestra casa el mundo sin Dios va a ser bendecido. La iglesia de Cristo va a ser bendecida. ¿De acuerdo, hermanos? Debemos consagrarnos al Evangelio, saber definir el Evangelio, saber decir yo soy cristiano, no porque ya llevo 40 años leyendo un libro que se llama la Biblia, no, es porque Jesús se ha encarnado en mí.
porque mi vida es de Él. Porque un día decidí dejar todo en las manos del Señor. Hay dos ejemplos para cerrar este segundo pilar. Hay dos ejemplos importantes en la Biblia que ustedes y yo hemos leído de ellos. Uno es Enoc. ¿Recuerdan al hermano Enoc allá en Génesis 5? Dice la Biblia en 5:24, caminó pues Enoc con Dios. Preste atención a esta frase. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué ocurre? Dice, y desapareció. Porque le llevó Dios. Qué interesante. Esa frase, caminó pues Enoc con Dios, no está diciendo otra cosa más que decidió vivir para su Dios, para honrarlo, para glorificarlo. En medio de una sociedad, déjenme usar el término, no corrupta, corrompida. Años más tarde, de Enoc viene Noé. Son 3, 4 generaciones posteriores y viene Noé. Que con Noé se cierra un ciclo de la humanidad. Y es cuando Dios decide destruir la tierra. ¿Por qué causa? Por el pecado. Pero tanto Enoc como Noé, ellos tomaron decisiones firmes. ¿Sabe cuál fue la decisión más importante de ellos? Caminar con Dios. Dice, yo soy de Dios. Y donde yo esté, y no importa el ambiente, no importa la cultura, no importa la gente que digan que Dios existe o no existe, no importa un mundo corrupto o corrompido ya dañado, yo voy a tener una vida y un comportamiento y una conducta que va a honrar a Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Una vez orando al Señor, yo decía, Señor, ¿y por qué te lo llevaste? De esas preguntas que nos surgen, ¿no? Si estaba impactando una sociedad. Pero algo venía a mi corazón y era algo así como, porque cuando hay un hombre santo, una mujer santa, y ya ha hecho una tarea, el mundo no es digno de él o de ella. Tremendo. Muchos hombres y mujeres de Dios se han ido con el Señor, porque el mundo que los rodea no es digno de ellos. De una vida pura, una vida decidida por Cristo. Claro, cumplirá otros propósitos. Llegó el tiempo, ¿cierto?, para partir con el Señor y demás. Pero me impacta esto, la importancia que tiene decidir caminar con Dios. Que los jóvenes puedan decidirlo. Que las personas casadas puedan decidirlo. Caminar con Dios. Que toda persona que viene al conocimiento del Evangelio no se quede solo como una persona religiosa, en un ambiente religioso. Qué bonito que cantan, qué bonito que oran, me gusta ese ambiente. No, que decidan ser de Cristo y decidan vivir para Cristo toda su vida. Eso es muy importante decirlo. El otro ejemplo es Job. ¿Recuerdan al hermano Job? En ese libro tan impactante que al leerlo uno se encuentra con una serie de circunstancias tan extremas de la vida, pero también el testimonio de un hombre que en su fe permanece, hasta que Dios en su misericordia restaura nuevamente su vida. Pero noten bien, Job 1:8. La charla la empieza Dios con Satanás, no el diablo. El diablo no llega a Dios y decirle, mira que estaba visitando a Job y lo he encontrado esta. No. Es Dios quien le dice, ¿y tú de dónde vienes? ¿Qué haces? Y el diablo le dice, pues vengo de rodear la tierra, de andar por ella. Y Dios le dice, ¿no has considerado, en medio de toda la gente que has visto, no has considerado a mi siervo Job? ¿Cómo lo define Dios? ¿Cómo lo describe Dios? ¿Cuál es el testimonio que Dios da de Job? 1:8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Noten bien, hay 4 cosas. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Una persona que había decidido seguir al Señor, vivir para Él. Algunos en la iglesia dicen, yo no nací para ser así. Y Dios tiene paciencia conmigo.
Otros dicen, Dios me comprende, soy un ser humano y Él sabe mis debilidades y mis flaquezas, ya Él es bueno. Es un cristianismo a nuestra manera. No les dé temor vivir el cristianismo de la Biblia, porque en ese cristianismo está la abundancia de la gloria de Dios, de la presencia del Señor, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. El salmista declara que nos conviene ser santos, santificarnos para la gloria de Dios. Salmo 93:5 dice, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Pablo escribe en la primera carta a los Tesalonicenses 4:3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Y la palabra fornicación aquí no es solamente, no está haciendo connotación en la relación sexual de una pareja sin casarse. Está hablando de la gama variada de corrupción, de inmoralidad sexual que en nuestros días hay. Hemos aprendido a aplaudirla con el silencio y en alguna medida decir estamos de acuerdo. Es el mundo. No. Hay una moral y hay una justicia que es divina, que no pueden ser alteradas. Y yo debo decir que todo lo que no agrade a Dios, todo lo que no lo honre, puede estar en ese contexto de lo que es pecado, que no lo honra, no lo glorifica. Y yo no puedo tener comunión con eso. Entonces, cuando dice aquí que os apartéis de fornicaciones, de toda impureza sexual, todo lo que esté en contra de la norma divina, de la naturalidad divina, de la naturalidad con que fuimos creados por Él. Más allá de los conceptos, más allá del estilo de vida de cada quien, pero el mundo tiene que saber esto. Y nosotros debemos ser portavoces, con todo respeto a la persona, portavoces de la verdad de Dios. Pero en lo que dependa de mí, con respecto a mí, porque yo no puedo obligar a nadie a ser como yo quiero ser. Y creo que ni Dios nos obliga a ser como Él quiere que seamos. Yo siempre he visto a Dios muy caballero en todo esto, en todo. Pero en lo que respecta a mí, yo decido cómo vivir para agradar a Dios. Usted tiene que decidirlo. Toda clase de impureza, de corrupción en todos los campos de la vida, no debemos aplaudirlas. Santifiquémonos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, dice Pablo a los Corintios, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese es un ingrediente importante para ser santos o para santificarnos, el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Es el respeto, la reverencia que le profesamos a Dios. Cuando hay temor de Dios, yo vivo para Él. Yo no me contamino. Ni con la mentira, ni con el odio, ni con el fraude, no me contamino. ¿Cuántos saben que es mentira? Pero a veces nos complacemos en ella. Robamos en algún momento. Uno va a la tienda, paga con una denominación de billete alto o pequeño y te dan vueltos de un dinero más alto, un billete más alto en su denominación. Y decimos, gracias a Dios, Dios me bendijo hoy. Eso es robar. Hay que devolverse y devolver el dinero. Pero no, nos callamos porque como que nos hemos levantado con el pie derecho, ¿verdad? Como que Dios está conmigo. No, eso es robo. Cuando los sentidos espirituales están bien puestos en la palabra, percibimos, entendemos lo que está bien y lo que está mal. No necesitamos demasiada teología para esto. Y para terminar, porque yo quiero terminar y ustedes también, ¿verdad? Siendo libres de qué cosa, dice ahí, de toda raíz de amargura. Qué interesante es esto. Siendo libres de toda raíz de amargura. Ese es un tercer pilar que sustenta la vida cristiana y sustenta la vida abundante en el Señor. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella algunos sean contaminados. La amargura se define
como algo muy fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. El salmista, lo recordarán, Salmo 73, y si no, léanlo en su casa. Él sufrió amargura en el corazón porque él veía cómo los ricos y los poderosos que no creían a Dios o no creen a Dios, que el mundo insensible con respecto a Dios, decía el salmista, me preocupa que les va bien. Y al justo que te ama, te honra y saca el tiempo y lo redime y lucha por consagrarse, tiene que enfrentar la precariedad de la vida, la necesidad, la lucha, la batalla. Y él no lo entendía. Y su corazón se amargó. Él dice que sentía como punzadas. Textualmente, 73:21 de los Salmos dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. No lo aguanto. No lo soporto. Esa desigualdad de la vida. Pero si ustedes siguen leyendo van a encontrar el testimonio de él hasta que el Señor me llevó a su santuario y me dejó ver el final de ellos y me dejó ver la esperanza de los justos. Nuestra esperanza es el Señor. Pero aún nuestro corazón se llena de amargura al ver un mundo desigual. El ejemplo claro también de Ana, ¿se acuerdan de aquella mujer que entra al templo a orar? Una mujer estéril, no puede tener hijos, y ella se postra y ora y llora. Y el pastor, que ya estaba viejo, que Dios nos guarde, ¿verdad? Al hacernos viejos de perder la sensibilidad y la visión espiritual. Porque él estaba ya a un lado, y el viejo como que veía y no veía, y describe a Ana como una mujer ebria, borracha. Y le dice, mujer, ve a tu casa y digiere tu vino. Imagínense esa clase de pastor, ¿eh? Pero a veces encontramos personas en el caminar de la vida cristiana que no ven con los ojos espirituales, pero hay un Dios que sí lo ve todo. ¿De acuerdo? Y no solo por ser pastor viejo, no, cualquier persona puede perder esa sensibilidad espiritual, ese clima, ese ambiente espiritual para percibir la necesidad de otra persona. Y la realidad de una necesidad y no juzgarlo. Pero mire usted, dice, 1 Samuel 1:10, dice, ella con amargura de alma, en su alma tenía amargura, oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cuál era su necesidad? Su esterilidad. Ella quería ser mamá. Todos sabemos lo que al final, cómo termina la historia tan bonita, ¿verdad? Que Dios le da hijos, que el Señor la hace una mujer feliz, cumplió su promesa, pero ella cumple también la promesa que le hace a Dios. Al fin y al cabo, una persona libre de amargura cumple. Es fiel. Ella le había dicho al Señor, si me das un hijo, yo lo llevaré y te lo consagraré y vivirá para ti por siempre. Y ella fue y lo entregó y vivió para el Señor. También hay amargura cuando los hijos no resultan con el sueño con que nosotros los tuvimos en el vientre, los vimos nacer y teníamos esperanza de que iban a ser nuestros hijos tal y de tal manera. El hijo necio, dice el Proverbio 17:25, es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. 2 puntos, a su propia madre. El hijo necio, el hijo que se desvía. El hijo no solo que no cumple nuestros sueños, sino el hijo que no vive para Dios. Por momentos genera dolor en el corazón de un padre o de una madre. No saber dónde está, no saber con quién va, o saber dónde está y saber con quién va, que no es el mejor lugar ni las mejores personas. Pero ¿cómo hacemos nosotros para que ellos puedan entender? A veces entramos en unos choques y unas batallas que lo que hacen es desmoronar cualquier plan divino. Tenemos que orar y confiar en el Señor, ¿de acuerdo? Efesios 4:31 y 32 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta clase de amargura ya no es la que genera un problema, una necesidad o la desigualdad de la vida. Es la amargura que genera no estar en paz con alguien. Como la Biblia lo llama una raíz, es decir, va profundizando.
va arraigándose en la vida. La amargura enferma, estresa, deprime, produce infartos, úlceras. Y no es lo que yo estoy diciendo, es lo que dicen los científicos. ¿Cómo está la mente? Estará el cuerpo. Y nosotros diríamos, ¿cómo está el corazón? Está todo el cuerpo. ¿Cómo está mi alma? Estará mi cuerpo. ¿Cómo podemos concluir esto? Yo creo que debemos pensar seriamente en cuántas personas nos han ofendido y a quiénes hemos ofendido. Porque todo eso guardado en el corazón no hace más que hacer que la amargura cobre profundidad y raíces en el corazón. ¿Y cómo nos aísla? ¿Cómo nos separa? ¿Cómo nos divide? ¿Usted se ha encontrado alguna vez con una persona amargada? ¿Ha charlado con ella? ¿O usted está amargado y charla con alguien? ¿Qué cosas dice? Lo único que sale de nosotros es veneno. Y la amargura hace infeliz al ser humano. Uno que está amargado ve al otro prosperar y dice, no puede ser. Y eso carcome el corazón, los huesos, quita el sueño, roba el apetito. Bueno, y el gazpacho que tanto gusta ni se puede tomar feliz. Dicen que una persona amargada puede hacer tanto daño que ni se da cuenta. ¿De cuánto tenemos que ser libres? La vida cristiana es para vivirla felices. Amén. Contentos, dichosos. Pero prestemos atención a estas tres cosas sencillas. Estar en paz con todos. Santificarse. Y también arrancar toda raíz de amargura del corazón. Si tenemos que perdonar, levantémonos con prontitud, tomemos decisiones, arreglemos pronto, que nuestra alma quiere estar en paz con Dios. Que nuestra vida quiere seguir bebiendo de esa fuente del Señor para vivir para su gloria y para su honra. ¿De acuerdo, mis hermanos? Nos espera quizá un camino largo y muchas cosas van a suceder en tanto que lleguemos al cielo. Pero no vamos a permitir que ni el diablo, ni nuestra carne, ni nadie nos robe la bendición de vivir una vida abundante en Cristo Jesús. Y esperamos volver a verles, si no aquí con el Señor, pero seguramente aquí, y reencontrarnos y contarnos las maravillas que Dios hace con nosotros, ¿de acuerdo? Porque cuando una persona vive a Jesús tiene mucho que contar. Cuando una persona ama a Cristo tiene mucho que dar. Y esos son ustedes, personas que han amado al Señor y han vivido para Él. Los animo a estar firmes hasta que Jesús venga. Estemos de pie y oramos. Querido Señor, te damos gracias en esta mañana, en este día, por esta tu palabra que hemos permitido que entre a nuestra mente y corazón, a nuestra vida. Queremos no solo creerla, sino dejar que ella opere, trabaje en nuestros corazones y en nuestro ser. Ayúdanos, amado Espíritu Santo, para vivir esta vida abundante que el Señor nos ha regalado. Abundante de su presencia, de su gracia, de su amor, de su bondad, de su misericordia, de esas obras maravillosas que Dios quiere hacer y seguirá haciendo en nosotros. Queremos estar abundados de paz y de gozo, de amistad, de amor, de perdón, de reconciliación. Ayúdanos, por favor, amado Dios. Suplicamos que nos acompañes todos los días de nuestra vida, en nuestra casa, donde quiera que trabajamos, estudiamos, convivimos con otras personas, que allí podamos ser testimonio de tu gloria.